vamos a hablar de mujer y discapacidad. Primero, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es la restricción de la capacidad funcional. Según la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Salud y de la Discapacidad, la discapacidad es toda limitación en la actividad personal y restricción en la participación social que se origina en la interacción entre una persona que tiene una condición de salud o una enfermedad que le genera una deficiencia, o sea, que afecta a sus funciones y estructuras corporales, ya sea motriz, auditiva, visual, mental, intelectual. ¿Sí? Es la interacción entonces entre esa persona que tiene esa condición y factores del contexto, factores personales y factores ambientales que pueden ayudar a esta persona con la condición de salud o pueden generarle una barrera y un obstáculo donde dificulten el pleno ejercicio de sus actividades y de la participación social, y en este caso estamos hablando de la discapacidad. ¿Sí? Entonces, discapacidad, este término engloba un modelo biopsicosocial. Es importante que esto quede en claro, que la discapacidad no está en la persona, no está en el cuerpo, sino que surge de la interacción entre esta persona con deficiencias y barreras ambientales y actitudinales. Entonces podemos decir que es un concepto multidimensional, multifactorial, es complejo, dinámico, es una cuestión de derechos humanos, es parte de la condición humana la discapacidad. Se estima que gran parte de la población va a padecer algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida. Está ligada al desarrollo, ¿sí? Entonces es una cuestión de desarrollo. La pobreza y la desigualdad son causantes de discapacidad, y la discapacidad genera más pobreza y desigualdad. Es decir, que hay un vínculo bidireccional y se retroalimentan ambas condiciones. La discapacidad es diversa. Cuando hablamos de discapacidad se nos viene a la cabeza los grupos clásicos de la persona con una discapacidad motriz, en silla de ruedas, el ciego con el bastón, el sordo con el audífono. Pero bueno, hay muchos grupos, es muy variable la discapacidad. Por ejemplo, hay causas congénitas, que vemos niños con parálisis cerebral por problemas en el parto, por un parto distóxico, por prematurez, trastornos del espectro autista, mielomeningocele, y causas adquiridas en mujeres, como por ejemplo causas traumáticas en una mujer joven con una lesión medular, con una amputación, por una herida de arma de bala, una mujer con una hemiparesia por una ACV, una mujer con demencia, una artritis reumatoidea severa. Entonces, entendiendo todo esta trama de la discapacidad, de los factores que intervienen, es importante tenerlo en claro para la prevención y para la implementación de políticas públicas. En cuanto a la epidemiología, la OMS establece que el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estas tasas, que son elevadas, están en aumento debido al envejecimiento de las poblaciones y al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de discapacidad, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, cáncer, enfermedades respiratorias. Hay mayor prevalencia de discapacidad en los grupos vulnerables, que son las mujeres, los pobres y los adultos mayores. ¿Qué ocurre en Argentina? Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del 2018, la prevalencia de población con dificultad, con discapacidad, es del 10,2%, con un predominio en mujeres, del 10,8% versus el 9,5% en hombres. Y también lo que vemos en este gráfico es que el porcentaje de discapacidad va aumentando con la edad. En cuanto a los tipos de discapacidad en Argentina, el principal, del 25%, es causas motoras, luego le sigue la discapacidad visual, luego auditiva y luego mental e intelectual.
Bueno, ¿y qué pasa en la mujer frente a la discapacidad? Dijimos que es un grupo vulnerable la mujer. Bueno, podemos dividir este espectro en tres grupos. Las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres madres de hijos con discapacidad y las mujeres con discapacidad madres de hijos con o sin discapacidad. Bueno, la mujer históricamente cumplió el rol y cumple de cuidadora. Este es un concepto importante también cuando hablamos de la mujer con discapacidad, porque sabemos que va a ser cuidadora y además va a recibir cuidados, va a ser cuidada. La niña y mujer con discapacidad sufre una combinación de desventajas que se vinculan al género, o sea, por ser mujer, y además se le suma el ser una persona con discapacidad. Esta persona enfrenta barreras, entonces, por ende, para ejercer la plena igualdad y para gozar de los derechos humanos. Sufre desigualdad, en tanto en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, al trabajo, ya sea en oportunidades laborales, en la remuneración, en liderazgo, oportunidad de liderazgo, hasta en el uso de Internet. Entonces, la mujer con discapacidad versus la mujer sin discapacidad y el hombre con discapacidad, la mujer con discapacidad corre en desventaja. En cuanto al acceso a la salud, la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad establece que la persona con discapacidad tiene derecho a gozar del nivel más alto posible de salud sin discriminación. Pero ¿qué ocurre en la mujer con discapacidad? Se evidencian necesidades no satisfechas, tanto en la promoción de la salud, en la prevención, en los servicios de salud sexual y reproductiva, atención odontológica, servicios de salud mental. Lo que se evidencia es que la mujer con discapacidad no es incorporada en los programas de salud pública. La mujer con discapacidad llega menos a la atención médica, a los servicios de atención primaria, como por ejemplo para el control de la glucemia, de la tensión arterial, del peso, en los programas de detección de cáncer de mama, cervicouterinos. ¿Y qué pasa? Porque la mujer no llega directamente a los servicios de salud por las barreras, y esto en general es por los costos, por la distancia, por el transporte, por los obstáculos físicos. Esa mujer tiene que subirse a un medio de transporte público, quizás con una discapacidad motriz. A lo mejor al llegar se encuentra con una escalera, falta de rampas, falta de ascensores, una camilla del médico que es muy elevada y no puede acceder. Y a lo mejor si llega, hay obstáculos también en cuanto al desconocimiento que en general ocurre en el personal de salud, de cómo tratar a una mujer con discapacidad, cómo comunicarse. Bueno, la mujer niña con discapacidad sufre violación de la dignidad. Sufre violencia, violencia física, violencia psicológica, laboral, económica, sexual, médica, obstétrica, mediática, a través de estereotipos que la ubican como asexuada, incapaz, eterna niña. Hay muchos prejuicios en relación al ejercicio de la maternidad. En ocasiones uno ve que se las termina alejando estas madres. Sobre todo hablamos cuando hay una discapacidad quizás mental, intelectual, ocurre más frecuentemente. Se las aleja de sus hijos. Muchas veces sufren negación a su autonomía. Esto se ve, por ejemplo, en las prácticas de esterilización forzada, sin consentimiento, en la internación en instituciones. Bueno, por todo lo expuesto surge la imperiosa necesidad de implementar políticas públicas tendientes a acompañar a las mujeres con discapacidad para que puedan ejercer plenamente sus derechos y una vida libre de violencia, y también para acompañar a las madres de personas con discapacidad, que son cuidadoras, para que en la tarea no quede trunco su propio proyecto de vida. Bueno, ¿y qué conclusiones? A ver, ¿qué cosas nos tenemos que llevar? Es importante comprender esto, que la mujer, que lo que discapacita no es el cuerpo, sino que es la sociedad. Las tasas de discapacidad están en aumento en el mundo. Las mujeres son uno de los grupos vulnerables para padecer discapacidad.
las mujeres con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población general. Y es necesaria la implementación de políticas públicas tendientes a acompañar a las mujeres que se enfrentan a la discapacidad para fomentar su participación social en el acceso a la salud y rehabilitación, a la educación y al empleo. Bueno, muchas gracias. Y ahora voy a compartir un video relacionado. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio. Y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarla me dice, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Bueno, vamos a hablar de discapacidad y cuidados de salud en discapacidad. Soy la doctora Romina Moreno, soy médica especialista en medicina física y rehabilitación. El objetivo de la charla va a ser definir la importancia de los cuidados de salud integral en el discapacitado y en la mujer discapacitada, definir de qué hablamos cuando hablamos de atención primaria y definir qué es rehabilitación y qué es el tratamiento integral de rehabilitación y el abordaje multidisciplinario. Vamos a tener en cuenta la definición de salud de la OMS. Salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. También me gustaría traer a relación las normas uniformes de Naciones Unidas que surgen de la Convención por la Discapacidad, que toma la OMS, sobre todo 5 artículos, para comprometer a los Estados partes a tomar una mayor conciencia de la discapacidad y transmitirla a toda la sociedad, a asegurar una atención médica eficaz para el paciente discapacitado, acceso a los tratamientos de rehabilitación,
acceso a servicios de apoyo para favorecer la igualdad en la participación de la persona discapacitada y sobre todo proveer los medios para la capacitación del personal, que termina siendo una de las barreras más importantes con las que se encuentra el discapacitado en el momento de acceder a los servicios de salud. Cuando hablamos de cuidados de salud integral, vamos a definir 3 condiciones de salud de la persona discapacitada. Hablamos de una condición de salud primaria cuando nos referimos a la condición de salud o a la patología que va a generar una discapacidad o una limitación en la actividad, como puede ser, por ejemplo, en los niños, una encefalopatía hipóxica, generando una parálisis cerebral, una lesión medular en la mujer, una lesión medular traumática en la mujer joven de mediana edad, o una demencia vascular en un anciano. Y las condiciones de salud secundarias, que son las que devienen de la condición de salud primaria, o sea, pueden ser complicaciones de la patología que genera la discapacidad, que son esperables y prevenibles, como puede ser una úlcera por presión, infecciones urinarias en los casos de lesión medular por una vejiga neurogénica. Y por otro lado vamos a tener las condiciones concurrentes, que las condiciones concurrentes son independientes de la condición de salud primaria, son las que atañen a toda la población, según el grupo etario y el sexo, y son las que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de la atención primaria de salud de la persona discapacitada, que son las mismas condiciones de salud que pueden aparecer en el resto de la población. Entonces, en general hay que tener en cuenta la promoción y la prevención de salud, como la vacunación, la educación para la salud sexual, educación en nutrición, los controles ginecológicos en el caso de la mujer, el tratamiento específico de patologías agudas, como cualquier tipo de infección, o patologías crónicas como la hipertensión, y si fuera necesario hacer una derivación a las distintas especialidades. Esta es la idea de la atención de salud en general en discapacitado y que debería resolverse en los niveles de atención primaria de la salud, ¿sí? Al igual que el resto de la población. Y cuando hablamos de tratamiento específico o de asistencia específica, vamos a hablar sí de rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación vamos a hablar de todas las medidas que se toman para ayudar a una persona que tiene una patología discapacitante o potencialmente discapacitante a llegar a conseguir y mantener el mayor grado de funcionalidad posible y que le permita relacionarse lo mejor posible con su ambiente, ¿sí? Entonces, para lograr este objetivo, lo ideal y lo necesario es que intervenga un equipo multidisciplinario, en el equipo multidisciplinario que coordina el equipo. En nuestro medio es el médico especialista en medicina física y rehabilitación, sobre todo en las patologías que tienen una secuela motora o mental, en los casos de retraso mental. El médico especialista en rehabilitación es el que va a definir un diagnóstico. Lo primero que hace es establecer un diagnóstico de la discapacidad, un diagnóstico funcional, elabora un plan de tratamiento con objetivos específicos y generales, establece la pauta, la duración de ese tratamiento, en cuánto tiempo se pretende conseguir, es el que va a prescribir la medicación específica, es el que va a definir el pronóstico de ese paciente y lo que esperamos a partir del tratamiento de rehabilitación, y es el que prescribe lo que nosotros llamamos ayudas técnicas, o en caso de que se necesite prótesis en los amputados, ortesis, y es el que va a definir la necesidad de interconsultas con algunas especialidades afines según la patología. Las terapias que los terapeutas o los profesionales que componen el equipo de rehabilitación generalmente va a estar conformado por un kinesiólogo, por una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, por el área de psicología y salud mental y por el área de trabajo social. Como vemos, esto es una visión muy acotada, pero
la idea es mostrarles que si bien la persona con discapacidad suele ser un paciente que tiene múltiples necesidades sanitarias y complejas, es importante destacar que se necesitan varios actores en el tratamiento de estas patologías. Van a intervenir tanto el sector salud como el sector educación, el sector social, si queremos lograr una buena reinserción del paciente a la sociedad. Y es muy importante y fundamental, y sería una buena práctica de política pública, que se incluya el tema de discapacidad en todas las carreras de grado que van a intervenir en estos pacientes. En lo que atañe a mi profesión, que yo soy médica, la verdad es que hoy en día en la carrera de medicina es muy poco lo que nosotros sabemos, el médico que sale de la facultad, es muy poco la formación que hay sobre discapacidad y sobre rehabilitación, y sería un paso muy importante para todo el sector poder avanzar.